Hola a todos y bienvenidos una vez más a Rejman Crítica. Espero que estén teniendo un excelente día. En el video de hoy vamos a hablar de una de las películas de acción y espionaje más impresionantes de los últimos años, Mission: Impossible – Fallout. Esta sexta entrega de la famosa saga protagonizada por Ethan Hunt nos lleva a una aventura llena de tensión, persecuciones espectaculares, misiones imposibles y decisiones que pueden cambiar el destino de millones de personas. Pero la gran pregunta es, ¿realmente está a la altura de la reputación de la franquicia? ¿Ofrece algo nuevo o simplemente repite la misma fórmula de siempre? A lo largo de esta reseña vamos a analizar todos los aspectos importantes de la película, incluyendo su historia, las actuaciones del reparto, las escenas de acción, la dirección, los efectos visuales y el impacto emocional que logra transmitir. También veremos qué funciona especialmente bien, cuáles son sus puntos más fuertes y si existen algunos aspectos que podrían haber sido mejores. Mission: Impossible. Fallout es una película que muchos consideran una de las mejores entregas de toda la saga, y hoy descubriremos si realmente merece ese reconocimiento. Así que si eres fanático del cine de acción, del espionaje, o simplemente estás pensando en verla por primera vez, quédate hasta el final porque vamos a revisar cada detalle de esta emocionante producción. Sin más preámbulos, ponte cómodo, prepara tus palomitas y acompáñame en esta nueva crítica aquí, en Rejman Crítica. Comencemos. Mission: Impossible. Fallout es una película de acción y espionaje que continúa las aventuras del agente Ethan Hunt, miembro de la Fuerza de Misiones Imposibles, IMF. La historia comienza cuando una peligrosa organización terrorista conocida como Los Apóstoles, formada por antiguos seguidores del sindicato, intenta adquirir 3 núcleos de plutonio con la intención de utilizarlos para provocar una catástrofe nuclear a escala mundial. Ethan Hunt y su equipo reciben la misión de recuperar el material antes de que caiga en las manos equivocadas. Sin embargo, durante una operación inicial en Berlín, Ethan se enfrenta a una difícil decisión: salvar la vida de su compañero Luther Stickle o asegurar el plutonio. Fiel a sus principios, decide rescatar a su amigo, permitiendo que los terroristas escapen con el material nuclear. El fracaso de la misión genera preocupación en las altas esferas de la inteligencia estadounidense. Como consecuencia, la CIA decide supervisar las operaciones de la IMF mediante el agente August Walker, un operativo extremadamente eficaz, pero con métodos mucho más agresivos que los de Ethan. Aunque ambos agentes tienen personalidades opuestas, se ven obligados a colaborar para recuperar el plutonio robado. La misión los lleva a París, donde deben interceptar a un misterioso intermediario conocido como John Lark, quien planea comprar los núcleos nucleares para los Apóstoles. En París, Ethan intenta hacerse pasar por John Lark durante una compleja operación encubierta. Sin embargo, los acontecimientos se complican cuando aparece una vieja conocida, la enigmática traficante de armas Alana Mitsopoulos, también llamada la Viuda Blanca. Ella desempeña un papel crucial como intermediaria en la venta del plutonio. Para ganarse su confianza, Ethan debe mantener su identidad falsa mientras navega entre traiciones, engaños y alianzas inciertas. La situación se vuelve aún más peligrosa cuando se produce una espectacular persecución por las calles de París, en la que Ethan demuestra una vez más su capacidad para improvisar bajo presión. Mientras la misión avanza, la película profundiza en las consecuencias de las decisiones tomadas en entregas anteriores de la saga. El principal antagonista resulta ser Solomon Lane, antiguo líder del sindicato y responsable de numerosos actos terroristas. Lane busca vengarse de Ethan Hunt por haber destruido su organización. Para ello, ha inspirado a los Apóstoles, quienes comparten su visión de que el sufrimiento y el caos son necesarios para transformar el mundo. Su objetivo final no es simplemente matar a millones de personas, sino demostrar que las instituciones y los ideales defendidos por Ethan son inútiles frente a la brutal realidad de la violencia.
Uno de los aspectos más importantes de la trama es el conflicto moral entre Ethan Hunt y sus enemigos. Mientras los villanos consideran aceptables los sacrificios masivos para alcanzar sus metas, Ethan cree firmemente en salvar todas las vidas posibles. Esta diferencia filosófica se convierte en el núcleo emocional de la historia. A lo largo de la película, Ethan se enfrenta repetidamente a situaciones en las que debe elegir entre la eficiencia estratégica y la protección de inocentes. Estas decisiones complican sus misiones, pero también lo distinguen como héroe. La historia da otro giro cuando reaparece Ilsa Faust, antigua agente británica y aliada ocasional de Ethan. Ilsa trabaja bajo órdenes secretas del gobierno británico y recibe instrucciones contradictorias respecto a Solomon Lane. Aunque mantiene una relación de confianza con Ethan, ambos deben actuar con cautela debido a los intereses políticos que los rodean. Su presencia añade una capa adicional de tensión y ambigüedad, ya que nunca está completamente claro cuáles son sus verdaderas prioridades. A medida que la investigación avanza, Ethan y su equipo descubren que la compra del plutonio forma parte de un plan mucho más amplio. Los apóstoles pretenden detonar 3 bombas nucleares simultáneamente en una región montañosa de Cachemira. El propósito es contaminar importantes fuentes de agua que abastecen a millones de personas en Asia. Las consecuencias serían devastadoras, provocando una crisis humanitaria sin precedentes y generando conflictos globales por los recursos naturales. La magnitud de la amenaza convierte la misión en una carrera contrarreloj. Después de descubrir la verdad, Ethan intenta capturar a Walker y detener el plan terrorista. Sin embargo, Walker logra escapar y pone en marcha la fase final de la operación. El tiempo comienza a agotarse mientras las bombas nucleares se acercan a la activación. Ethan reúne a su equipo formado por Luther Stickell, Benji Dunn e Ilsa Faust para una última misión en Cachemira. Cada miembro desempeña un papel fundamental, demostrando la importancia de la confianza y el trabajo en equipo frente a amenazas aparentemente imposibles de detener. La batalla final se desarrolla en un entorno montañoso espectacular y extremadamente peligroso. Mientras Benji, Luther e Ilsa intentan localizar y desactivar los dispositivos nucleares, Ethan persigue a Walker a bordo de helicópteros. Esta secuencia representa uno de los momentos más intensos de toda la saga. Los personajes deben enfrentarse simultáneamente a enemigos armados, condiciones climáticas adversas y una cuenta regresiva que amenaza con destruir millones de vidas. La tensión aumenta constantemente a medida que el tiempo se reduce. Durante el enfrentamiento aéreo, Ethan demuestra una vez más su determinación inquebrantable. A pesar de las dificultades, logra alcanzar el helicóptero de Walker y se produce una lucha brutal entre ambos. La confrontación simboliza el choque entre 2 visiones opuestas del mundo, la de Ethan, basada en la protección de la vida humana, y la de Walker, centrada en la obtención del poder mediante la violencia y el miedo. Finalmente, Ethan consigue derrotar a su enemigo tras una intensa pelea que pone a prueba todos sus límites físicos y mentales. Mientras tanto, el resto del equipo trabaja desesperadamente para impedir la detonación de las bombas. Cada segundo cuenta y cualquier error podría desencadenar una tragedia irreversible. Gracias a la coordinación entre los miembros de la IMF, los dispositivos son desactivados justo antes de alcanzar el punto de no retorno. El éxito de la operación evita una catástrofe mundial y confirma la eficacia del equipo liderado por Ethan Hunt. Tras la misión, las consecuencias de los acontecimientos comienzan a hacerse evidentes. Solomon Lane es finalmente capturado y puesto bajo custodia, mientras que la amenaza de los apóstoles queda neutralizada. Ethan sobrevive a sus heridas y se reúne con sus compañeros. La película concluye destacando la importancia de la amistad, la lealtad y el sacrificio personal. A diferencia de muchos héroes de acción tradicionales, Ethan no triunfa gracias a una fuerza sobrehumana, sino gracias a su capacidad para confiar en los demás y a su negativa a abandonar a quienes dependen de él. En términos temáticos, Mission, Impossible, Fallout
Explora cuestiones relacionadas con la responsabilidad moral, el costo de las decisiones y el valor de la compasión en un mundo marcado por la violencia. La película plantea que la verdadera fortaleza no consiste en aceptar sacrificios inevitables, sino en luchar constantemente para evitarlos. Ethan Hunt representa esta filosofía a lo largo de toda la historia, incluso cuando sus principios parecen convertir las misiones en tareas más difíciles. Además de su trama de espionaje, la película funciona como una reflexión sobre las consecuencias del pasado. Muchos de los conflictos que aparecen son resultado directo de acciones realizadas en entregas anteriores. Los enemigos buscan venganza, las alianzas se ponen a prueba, y los personajes deben enfrentarse a las repercusiones de decisiones tomadas años antes. Este enfoque aporta profundidad narrativa y convierte la historia en una culminación de múltiples acontecimientos desarrollados a lo largo de la franquicia. En conclusión, Mission Impossible. Fallout es una intensa historia de espionaje, acción y suspense que sigue a Ethan Hunt en su lucha para evitar una catástrofe nuclear global. A través de traiciones inesperadas, persecuciones espectaculares y decisiones morales complejas, la película presenta una aventura emocionante en la que el destino de millones de personas depende de un pequeño grupo de agentes dispuestos a arriesgarlo todo. Su combinación de acción impresionante, personajes sólidos y conflictos emocionales la convierte en una de las entregas más destacadas de toda la saga Mission Impossible. Mission Impossible Fallout reúne a un elenco de actores experimentados que contribuyen significativamente al éxito de la película. Cada intérprete aporta profundidad, personalidad y credibilidad a sus personajes, permitiendo que la historia combine acción, espionaje, drama y suspense de manera efectiva. La película no solo destaca por sus espectaculares secuencias de acción, sino también por la manera en que cada miembro del reparto desempeña una función específica dentro de la narrativa. A través de sus actuaciones, los personajes adquieren una dimensión humana que hace que el público se involucre emocionalmente en los acontecimientos. El protagonista de la película es Ethan Hunt, interpretado por Tom Cruise. Ethan es el líder de la Fuerza de Misiones Imposibles, IMF, y el personaje central alrededor del cual gira toda la trama. A lo largo de la película, Hunt demuestra una vez más su extraordinaria capacidad para resolver situaciones imposibles, infiltrarse en organizaciones criminales y enfrentarse a amenazas globales. Sin embargo, lo que distingue a Ethan de otros héroes de acción es su fuerte sentido moral. En lugar de sacrificar vidas inocentes para completar una misión, siempre intenta salvar a todos los involucrados. Esta filosofía se convierte en un elemento fundamental de la historia y define muchas de las decisiones que toma durante la película. Tom Cruise realiza una interpretación intensa y comprometida. Su personaje combina inteligencia estratégica, valentía física y una profunda humanidad. Ethan no es retratado como una figura invencible, sino como alguien que constantemente debe enfrentarse a consecuencias emocionales y dilemas éticos. Durante la historia, se ve obligado a equilibrar sus responsabilidades profesionales con su preocupación por sus compañeros y por las personas que podrían resultar afectadas por los planes de los terroristas. Esta complejidad convierte a Ethan Hunt en uno de los personajes más reconocibles y queridos del cine de acción contemporáneo. Otro personaje esencial es Luther Stickell, interpretado por Ving Rhames. Luther es uno de los amigos más cercanos de Ethan y ha sido miembro de la IMF durante muchos años. Su experiencia tecnológica y sus habilidades informáticas lo convierten en una pieza indispensable para el equipo. A lo largo de la película, Luther proporciona apoyo estratégico y ayuda a coordinar las operaciones desde la distancia. Aunque participa menos en las escenas físicas de combate, su contribución resulta crucial para el éxito de las misiones. El personaje de Luther también cumple una función emocional importante. Representa la confianza y la lealtad dentro del equipo.
Desde las primeras escenas queda claro que Ethan valora profundamente su amistad. De hecho, una de las decisiones más importantes de la película ocurre cuando Ethan elige salvar a Luther en lugar de asegurar el plutonio robado. Esta acción demuestra la importancia que tiene la amistad para el protagonista y establece el tono moral que guiará el resto de la historia. Esto permite que el personaje funcione como un punto de conexión entre la audiencia y el mundo extraordinario de espionaje en el que se desarrolla la historia. Además, su amistad con Ethan fortalece la dinámica del equipo y resalta la importancia de la cooperación. Uno de los personajes más complejos de la película es Ilsa Faust, interpretada por Rebecca Ferguson. Ilsa es una agente secreta británica que opera en una zona moralmente ambigua. Aunque comparte objetivos similares con Ethan, frecuentemente recibe órdenes de superiores que complican su relación con él. A lo largo de la película, su lealtad parece incierta en varios momentos, lo que añade suspense e intriga a la narrativa. Rebecca Ferguson ofrece una interpretación elegante y poderosa. Ilsa destaca por su inteligencia, independencia y habilidad para desenvolverse en situaciones extremadamente peligrosas. A diferencia de muchos personajes secundarios femeninos en películas de acción, Ilsa posee una identidad propia y desempeña un papel decisivo en el desarrollo de los acontecimientos. Sus decisiones influyen directamente en la dirección de la historia y contribuyen significativamente a la resolución del conflicto principal. August Walker, interpretado por Henry Cavill, es uno de los personajes más importantes introducidos en la película. Inicialmente se presenta como un agente de la CIA asignado para supervisar las operaciones de Ethan Hunt. Walker posee una visión mucho más agresiva de las misiones de inteligencia y considera que los resultados son más importantes que los métodos utilizados para alcanzarlos. Esta diferencia ideológica genera fricción desde el primer momento entre él y Ethan. La interpretación de Henry Cavill aporta presencia física y autoridad al personaje. Walker es retratado como un agente extremadamente competente, capaz de enfrentarse a múltiples adversarios y superar desafíos físicos considerables. Sin embargo, a medida que avanza la historia, se revelan aspectos ocultos de su personalidad que transforman completamente la percepción que el público tiene de él. Su papel resulta fundamental para el desarrollo de los principales giros argumentales y para el incremento de la tensión dramática. Uno de los principales antagonistas de la película es Solomon Lane, interpretado por Sean Harris. Lane ya había aparecido en una entrega anterior de la saga y regresa como una amenaza aún más peligrosa. Aunque pasa gran parte de la historia bajo custodia o siendo transportado entre diferentes ubicaciones, su influencia se extiende a lo largo de toda la narrativa. Es el arquitecto ideológico detrás de los apóstoles y continúa manipulando acontecimientos incluso cuando parece estar controlado por las autoridades. Sean Harris construye un villano inquietante mediante una actuación contenida pero profundamente amenazadora. A diferencia de otros antagonistas que dependen de explosiones de violencia o grandes discursos, Lane proyecta peligro a través de su calma y su convicción absoluta. Cree firmemente en sus ideales extremistas y considera que el caos es una herramienta legítima para transformar el mundo. Esta filosofía lo convierte en un oponente particularmente inquietante para Ethan Hunt. La Viuda Blanca, interpretada por Vanessa Kirby, aporta una dimensión distinta a la historia. Se trata de una poderosa intermediaria del mercado negro que opera entre gobiernos, organizaciones criminales y agentes secretos. Su posición privilegiada le permite negociar con múltiples facciones al mismo tiempo y beneficiarse de la información que obtiene. La Viuda Blanca es sofisticada, inteligente y extremadamente difícil de manipular. Vanessa Kirby ofrece una actuación carismática que convierte al personaje en una de las figuras más memorables de la película.
Su presencia introduce un elemento de imprevisibilidad en la trama, ya que sus intereses no coinciden completamente con los de ningún bando. Aunque colabora ocasionalmente con Ethan, siempre mantiene sus propias prioridades. Esta ambigüedad añade profundidad a las relaciones entre los personajes y complica aún más las misiones de la IMF. Angela Bassett interpreta a Erica Sloan, una alta funcionaria de inteligencia que supervisa numerosas operaciones relacionadas con la seguridad nacional. Sloan representa la perspectiva institucional dentro de la historia. Su responsabilidad principal consiste en garantizar que las agencias gubernamentales actúen de manera eficaz para proteger al país frente a amenazas internacionales. Debido a la magnitud del peligro presentado por los apóstoles, debe tomar decisiones difíciles que afectan directamente a Ethan y a su equipo. La actuación de Angela Bassett transmite autoridad, inteligencia y profesionalismo. Erica Sloan es una líder firme que exige resultados, pero también demuestra capacidad para reconocer el valor de quienes trabajan bajo presión extrema. Su papel sirve para mostrar los desafíos políticos y administrativos que existen detrás de las operaciones de espionaje. Michelle Monaghan regresa como Julia Mead, antigua esposa de Ethan Hunt. Aunque su participación en la película es relativamente limitada en comparación con otros personajes, su presencia tiene una enorme importancia emocional. Julia representa una parte fundamental del pasado de Ethan y simboliza los sacrificios personales que ha realizado debido a su trabajo como agente secreto. La actuación de Michelle Monaghan aporta sensibilidad y profundidad emocional a la historia. A través de Julia, el público comprende mejor el costo humano de la vida que lleva Ethan. La relación entre ambos personajes demuestra que las consecuencias de las misiones no se limitan a explosiones y persecuciones, sino que también afectan a las personas cercanas a quienes participan en ellas. Frederick Schmidt interpreta a Zola Mitsopoulos, hermano de la viuda blanca. Aunque ocupa un papel secundario, actúa como protector y colaborador de su hermana en diversas operaciones. Su personaje participa en varias escenas clave relacionadas con negociaciones y actividades clandestinas. Zola contribuye a ampliar la representación del complejo mundo criminal que existe detrás de los acontecimientos principales. La interacción entre Zola y la viuda blanca ayuda a desarrollar la dinámica familiar de ambos personajes y aporta una perspectiva adicional sobre las organizaciones criminales internacionales. Aunque no ocupa el centro de la acción, su presencia fortalece la credibilidad del entorno en el que se desarrolla la historia. Otro aspecto destacado del reparto es la química existente entre los actores principales. La relación entre Ethan, Luther y Benji transmite una sensación auténtica de amistad y compañerismo. Cada uno posee habilidades distintas, pero todos trabajan con un objetivo común. Esta dinámica convierte al equipo en algo más que un simple grupo de agentes secretos. Son personas que confían unas en otras y están dispuestas a arriesgar sus vidas para protegerse mutuamente. Asimismo, la interacción entre Ethan e Ilsa añade complejidad emocional a la narrativa. Ambos personajes comparten experiencias similares y comprenden las dificultades asociadas con sus respectivas profesiones. Sin embargo, las circunstancias políticas y las obligaciones profesionales impiden que su relación sea sencilla. Esta tensión aporta profundidad dramática y evita que la historia se centre exclusivamente en la acción. El reparto también destaca por su capacidad para equilibrar momentos de intensidad extrema con escenas más íntimas y emocionales. Los actores logran transmitir tanto la urgencia de una amenaza nuclear global como las preocupaciones personales de individuos que deben tomar decisiones difíciles bajo una presión constante. Gracias a estas interpretaciones, los personajes resultan creíbles incluso en medio de situaciones extraordinarias. En conjunto, el elenco de Mission Impossible, Fallout, desempeña un papel fundamental en el éxito de la película.
Cada actor aporta características únicas que enriquecen la narrativa y permiten que la historia funcione en múltiples niveles. Desde el heroísmo de Ethan Hunt hasta la complejidad moral de Ilsa Faust, pasando por la amenaza representada por Solomon Lane y August Walker, todos los personajes contribuyen al desarrollo de una trama emocionante y llena de suspense. La combinación de actuaciones sólidas, personajes bien definidos y relaciones convincentes convierte a Mission Impossible Fallout en mucho más que una simple película de acción. Gracias al trabajo de su reparto, la historia adquiere profundidad emocional y logra mantener el interés del público desde el inicio hasta el final. Cada personaje tiene una función específica dentro de la narrativa, y juntos forman uno de los elencos más completos y memorables de toda la franquicia Mission Impossible. Fallout es ampliamente considerada una de las mejores películas de acción y espionaje de la última década. Como sexta entrega de la franquicia Mission Impossible, la película tenía la difícil tarea de mantener el nivel de calidad alcanzado por sus predecesoras y al mismo tiempo ofrecer algo nuevo a los espectadores. El resultado es una producción ambiciosa, emocionante y espectacular que logra superar muchas expectativas. Más que una simple secuela, la película funciona como una culminación de los acontecimientos desarrollados a lo largo de varios años dentro de la saga y ofrece una experiencia cinematográfica intensa de principio a fin. Desde los primeros minutos, la película deja claro que su principal objetivo es mantener al espectador constantemente involucrado. La historia comienza con una amenaza global relacionada con armas nucleares, pero rápidamente evoluciona hacia una trama más compleja que incluye espionaje internacional, conspiraciones, infiltraciones y traiciones inesperadas. Aunque el argumento puede parecer familiar para quienes han visto otras películas del género, la forma en que se desarrolla consigue mantener la tensión durante toda la duración del filme. Uno de los mayores aciertos de Mission Impossible Fallout es su capacidad para equilibrar acción y narrativa. Muchas películas modernas de acción se concentran exclusivamente en ofrecer explosiones, persecuciones y combates espectaculares, descuidando el desarrollo de personajes y la coherencia argumental. En cambio, esta película logra combinar ambos elementos de manera efectiva. Las secuencias de acción no existen únicamente para impresionar visualmente, también sirven para impulsar la historia y revelar aspectos importantes de los personajes. El personaje de Ethan Hunt continúa siendo el corazón emocional de la franquicia. A diferencia de muchos héroes de acción tradicionales, Ethan no se define únicamente por sus habilidades físicas o por su capacidad para derrotar enemigos. Lo que realmente lo distingue es su humanidad. A lo largo de la película, se enfrenta repetidamente a situaciones en las que debe elegir entre completar una misión o salvar vidas inocentes. Estas decisiones generan conflictos interesantes y añaden profundidad emocional a una historia que, en manos menos cuidadosas, podría haberse convertido en una simple sucesión de escenas espectaculares. Tom Cruise realiza una actuación comprometida y convincente. Después de tantos años interpretando a Ethan Hunt, demuestra un profundo entendimiento del personaje. Su actuación transmite determinación, inteligencia, vulnerabilidad y sentido del deber. Además, su dedicación a las escenas de acción contribuye significativamente a la autenticidad de la película. El público puede percibir el esfuerzo físico involucrado en muchas secuencias, lo que aumenta la sensación de realismo y riesgo. Otro aspecto sobresaliente es la dirección. La película mantiene un ritmo excelente durante toda su duración. A pesar de superar las 2 horas y media, rara vez se siente lenta o innecesariamente prolongada. Cada escena parece tener un propósito específico dentro de la narrativa. Los momentos de acción son seguidos por secuencias de planificación, investigación o desarrollo de personajes que permiten al espectador comprender mejor la situación antes de que la tensión vuelva a aumentar. La construcción del suspense es particularmente efectiva.
La historia introduce múltiples capas de engaño e incertidumbre que mantienen al público preguntándose quién dice la verdad y cuáles son las verdaderas intenciones de ciertos personajes. Este elemento de misterio complementa perfectamente la acción y evita que la película se vuelva predecible. Incluso quienes están familiarizados con el género pueden encontrar varios momentos sorprendentes a lo largo de la trama. Las escenas de acción representan uno de los mayores puntos fuertes de la película. Cada secuencia posee una identidad propia y evita sentirse repetitiva. Hay persecuciones en motocicleta, combates cuerpo a cuerpo, infiltraciones encubiertas, saltos desde gran altura y enfrentamientos aéreos. Lo más impresionante es que cada una de estas escenas está diseñada para generar tensión genuina. En lugar de depender exclusivamente de efectos digitales exagerados, muchas secuencias se apoyan en acrobacias prácticas y escenarios reales. Esta aproximación aporta una sensación de autenticidad que resulta cada vez menos común en el cine de acción contemporáneo. Cuando los personajes corren, saltan o luchan, el espectador percibe que existe un riesgo tangible. Esto aumenta considerablemente la inmersión y hace que las escenas resulten más emocionantes. La película demuestra que las acrobacias prácticas pueden ser tan impresionantes como los efectos generados por computadora cuando se ejecutan correctamente. La cinematografía también merece reconocimiento. Las diferentes localizaciones internacionales son utilizadas de manera efectiva para crear variedad visual. París, Londres y las regiones montañosas donde se desarrolla el acto final proporcionan escenarios espectaculares que enriquecen la experiencia cinematográfica. La fotografía logra capturar tanto la belleza de estos lugares como la tensión de las situaciones que enfrentan los personajes. El reparto secundario realiza igualmente un excelente trabajo. Los miembros del equipo de Ethan poseen personalidades claramente definidas y desempeñan funciones importantes dentro de la historia. Esto evita que se conviertan en simples acompañantes del protagonista. Cada personaje contribuye de manera significativa al desarrollo de la trama y participa activamente en la resolución de los conflictos. Rebecca Ferguson destaca especialmente gracias a su interpretación de Ilsa Faust. Su personaje aporta complejidad moral y emocional a la narrativa. Ilsa no es una simple aliada ni una simple rival. Sus motivaciones son más ambiguas y evolucionan constantemente. Esta complejidad convierte sus escenas en algunas de las más interesantes de toda la película. Henry Cavill también ofrece una actuación memorable. Su presencia física, su intensidad y su carisma contribuyen a crear uno de los personajes más importantes de la historia. La dinámica entre su personaje y Ethan Hunt genera gran parte de la tensión dramática y añade una dimensión adicional al conflicto principal. Uno de los elementos más interesantes de la película es su exploración de temas relacionados con la moralidad y la responsabilidad. Aunque la historia se desarrolla en un contexto de espionaje y terrorismo internacional, muchas de sus preguntas son sorprendentemente humanas. ¿Es aceptable sacrificar a unos pocos para salvar a muchos? ¿Hasta qué punto deben mantenerse los principios cuando están en juego millones de vidas? ¿Qué diferencia a un héroe de un villano cuando ambos creen estar actuando por una causa mayor? La película no ofrece respuestas simples a estas preguntas, pero las utiliza para enriquecer la narrativa. Ethan Hunt representa una filosofía basada en la protección de cada vida individual. Sus enemigos, por el contrario, consideran que ciertos sacrificios son inevitables o incluso necesarios. Este conflicto ideológico proporciona una base sólida para el enfrentamiento entre los protagonistas y los antagonistas. Otro aspecto positivo es la continuidad narrativa con entregas anteriores de la franquicia. Aunque la película puede disfrutarse por sí sola, quienes hayan visto las películas anteriores apreciarán numerosas conexiones argumentales y emocionales. Algunos personajes regresan, ciertas relaciones evolucionan,
y varios acontecimientos pasados tienen consecuencias directas sobre la historia actual. Esto aporta una sensación de cohesión poco habitual en franquicias de larga duración. Sin embargo, la película no es completamente perfecta. Algunos espectadores podrían considerar que ciertos aspectos de la trama requieren una atención considerable para seguir todas las alianzas, traiciones y cambios de identidad. En ocasiones, la historia introduce una gran cantidad de información relacionada con operaciones de inteligencia y conspiraciones internacionales. Aunque estos elementos suelen estar bien explicados, algunas personas podrían encontrarlos ligeramente complejos. Asimismo, la duración relativamente extensa puede representar un desafío para quienes prefieren películas más breves. No obstante, gracias al sólido ritmo narrativo, este problema rara vez afecta significativamente la experiencia general. La mayoría de las escenas justifican su presencia y contribuyen de alguna manera al desarrollo de la historia. Otro posible punto de discusión es que la película exige cierta suspensión de la incredulidad. Algunas situaciones son extremadamente arriesgadas y las probabilidades de supervivencia parecen mínimas. Sin embargo, este tipo de exageración forma parte de la identidad de la franquicia y suele estar presentada de manera suficientemente convincente para que el público la acepte dentro del contexto de la historia. La banda sonora complementa eficazmente la acción y el suspense. La música ayuda a mantener la tensión durante las escenas más intensas y aporta energía adicional a las secuencias de persecución y combate. Además, la utilización del icónico tema principal de Mission: Impossible genera una sensación de continuidad y familiaridad que resulta muy satisfactoria para los seguidores de la saga. En términos de entretenimiento puro, Mission: Impossible Fallout sobresale en prácticamente todos los aspectos importantes. Ofrece acción espectacular, personajes interesantes, una trama llena de tensión y una producción técnica de altísimo nivel. Pocas películas logran mantener un equilibrio tan efectivo entre espectáculo visual y contenido narrativo. La película también demuestra un profundo respeto por la inteligencia del espectador. En lugar de simplificar excesivamente la historia, permite que la audiencia participe activamente en la interpretación de los acontecimientos. Los giros argumentales se construyen cuidadosamente y suelen estar respaldados por pistas previas que adquieren significado posteriormente. Para los aficionados al cine de acción, la película representa prácticamente una referencia dentro del género. Muchas de sus secuencias son consideradas ejemplos destacados de cómo diseñar y filmar escenas de acción modernas. Para quienes disfrutan de historias de espionaje, también ofrece suficientes elementos de intriga, infiltración y manipulación política para resultar satisfactoria. Incluso espectadores que normalmente no siguen la franquicia pueden encontrar numerosos aspectos atractivos. Los personajes son accesibles, la historia es emocionante y la producción mantiene un nivel de calidad constante. Aunque conocer las películas anteriores puede enriquecer la experiencia, no es absolutamente necesario para comprender los principales acontecimientos. Entonces, ¿vale la pena ver Mission: Impossible Fallout? La respuesta es claramente sí. Es una película que combina de manera excepcional acción, suspense, drama y espionaje. Sus personajes están bien desarrollados, las actuaciones son sólidas, la dirección es excelente y las secuencias de acción se encuentran entre las mejores del cine contemporáneo. Además, logra algo poco común en las grandes franquicias: mantener una sensación de frescura y relevancia incluso después de varias entregas. En conclusión, Mission: Impossible Fallout no solo es una película recomendable para los seguidores de la saga, sino también para cualquier persona que disfrute de historias emocionantes y bien construidas. Su mezcla de espectáculo visual, tensión narrativa y profundidad emocional la convierte en una experiencia cinematográfica sumamente satisfactoria. Si buscas una película de acción inteligente, emocionante y técnicamente impresionante, esta entrega merece plenamente el tiempo invertido en verla.
Dentro de su género se encuentra entre las producciones más destacadas de los últimos años y continúa siendo un excelente ejemplo de cómo realizar cine de acción de alta calidad. Cuando se habla de Mission Impossible, Fallout, la mayoría de las personas piensa inmediatamente en sus impresionantes escenas de acción, las peligrosas acrobacias realizadas por los actores y las espectaculares persecuciones que aparecen a lo largo de la película. Sin embargo, detrás de toda esa acción existe un enorme trabajo técnico relacionado con los efectos visuales, VFX, y las imágenes generadas por computadora, CGI. Aunque la película es conocida por utilizar una gran cantidad de efectos prácticos y escenas filmadas en locaciones reales, los efectos digitales desempeñan un papel fundamental para complementar, mejorar y perfeccionar muchas de las secuencias más complejas de la producción. Uno de los aspectos más interesantes de Mission Impossible Fallout es que utiliza una filosofía diferente a la de muchas superproducciones modernas. En numerosas películas actuales, el CGI se convierte en el elemento principal de las escenas de acción. Ciudades enteras son creadas digitalmente, los vehículos suelen ser generados por computadora y muchas secuencias se filman en estudios con pantallas verdes. En cambio, esta película adopta un enfoque mucho más equilibrado. Los realizadores intentan capturar la mayor cantidad posible de imágenes reales y utilizan los efectos digitales principalmente para mejorar aquello que sería imposible, demasiado peligroso o extremadamente costoso de filmar de manera práctica. Esta estrategia tiene una ventaja importante. El resultado final se siente más auténtico. El espectador percibe que los actores realmente están presentes en los escenarios y que los riesgos parecen reales. Los efectos visuales no buscan llamar la atención sobre sí mismos, sino integrarse perfectamente con el material filmado. Esta combinación entre efectos prácticos y tecnología digital constituye uno de los mayores logros técnicos de la película. Uno de los ejemplos más destacados de esta filosofía puede observarse en la famosa secuencia del salto HALO, High Altitude Low Opening. Esta escena muestra a Ethan Hunt y August Walker lanzándose desde una aeronave a gran altitud para infiltrarse en una operación secreta. Aunque gran parte del salto fue realizada físicamente, la secuencia requirió una enorme cantidad de trabajo digital para completarse. Los artistas de efectos visuales tuvieron que mejorar el entorno, ajustar las condiciones atmosféricas, perfeccionar la iluminación y eliminar diversos elementos de seguridad utilizados durante el rodaje. La creación del cielo nocturno y de las nubes representa una parte importante de esta secuencia. Aunque los actores realizaron saltos reales, los equipos de VFX trabajaron cuidadosamente para garantizar que la atmósfera tuviera la apariencia adecuada. El movimiento de las nubes, los efectos de iluminación y la profundidad visual fueron refinados digitalmente para aumentar la sensación de altura y peligro. Como resultado, la escena transmite una impresionante sensación de realismo que sería difícil alcanzar únicamente mediante efectos prácticos. Otro aspecto relevante del trabajo digital en la película es la eliminación de elementos no deseados. Durante el rodaje de escenas peligrosas, es común utilizar cables de seguridad, plataformas especiales y equipos de protección. Todos estos elementos deben desaparecer en la versión final para mantener la ilusión cinematográfica. Los artistas de efectos visuales dedicaron incontables horas a eliminar cuidadosamente estos objetos cuadro por cuadro, asegurándose de que el público nunca percibiera su presencia. Las escenas ambientadas en París también requirieron extensos efectos visuales relacionados con la creación y ampliación de escenarios. Aunque muchas secuencias fueron rodadas en locaciones reales, algunas vistas panorámicas y determinados ángulos necesitaron complementos digitales. Los artistas crearon extensiones de edificios, calles y paisajes urbanos para mantener la continuidad visual entre diferentes tomas.
Estas técnicas permiten que la ciudad parezca más grande, más impresionante y más cinematográfica sin alterar su apariencia auténtica. Otro aspecto importante es la corrección digital del entorno. Durante el rodaje en locaciones reales pueden aparecer elementos modernos, construcciones temporales o detalles visuales que no encajan con la visión artística de los realizadores. Los equipos de VFX eliminan estos elementos y ajustan el entorno para lograr una apariencia más limpia y cinematográfica. Aunque el público rara vez nota estas modificaciones, constituyen una parte fundamental del proceso de postproducción. La iluminación digital también desempeña un papel crucial. En muchas escenas, los artistas ajustan la intensidad de las luces, mejoran reflejos específicos o equilibran las sombras para mantener una apariencia consistente. Estos cambios suelen ser sutiles, pero contribuyen enormemente a la calidad visual general de la película. La iluminación correcta ayuda a integrar los elementos digitales con las imágenes reales y evita que el CGI resulte evidente. Uno de los mayores logros de Mission Impossible Fallout es precisamente la invisibilidad de sus efectos visuales. A diferencia de otras producciones donde el CGI se convierte en el centro de atención, aquí los efectos están diseñados para pasar desapercibidos. El objetivo no es impresionar mediante imágenes artificiales, sino apoyar la narrativa y reforzar la credibilidad de las escenas. Esta filosofía explica por qué muchas personas creen que la película utiliza menos CGI del que realmente emplea. En realidad, los efectos visuales están presentes en cientos de planos. Sin embargo, debido a la calidad del trabajo realizado, el espectador rara vez los identifica como elementos digitales. Este nivel de integración representa uno de los mayores cumplidos que puede recibir un equipo de efectos visuales. La composición digital es otra herramienta ampliamente utilizada. Este proceso consiste en combinar múltiples capas de imágenes para crear una toma final coherente. Una sola escena puede contener elementos filmados en diferentes momentos, ubicaciones o condiciones de iluminación. Los artistas unen todas estas capas cuidadosamente para generar una imagen que parezca haber sido capturada en una única toma. El uso moderado del CGI también contribuye al envejecimiento positivo de la película. Muchas producciones que dependen excesivamente de efectos digitales terminan pareciendo anticuadas pocos años después de su estreno. En cambio, al basarse principalmente en imágenes reales complementadas por efectos digitales discretos, Mission Impossible Fallout mantiene una apariencia visual sólida incluso con el paso del tiempo. Además, la película demuestra que los efectos visuales más efectivos no siempre son los más visibles. En numerosas ocasiones, el mejor trabajo digital es aquel que nadie nota. El público se concentra en la historia, los personajes y la acción porque los efectos cumplen su función sin distraer. Esta filosofía representa una de las mayores fortalezas técnicas de la producción. La colaboración entre los departamentos de fotografía, dirección, efectos prácticos y efectos visuales fue esencial para alcanzar este nivel de calidad. Ninguno de estos elementos funciona de manera aislada. El éxito de la película proviene de la capacidad de todos los equipos para trabajar juntos y crear una experiencia visual coherente y creíble. En términos generales, Mission Impossible Fallout constituye un excelente ejemplo de cómo utilizar los efectos visuales modernos de manera inteligente. En lugar de reemplazar completamente la realidad, el CGI se emplea como una herramienta para mejorarla. Esta aproximación permite que las secuencias de acción resulten más emocionantes, los escenarios más impresionantes y las situaciones más convincentes, sin sacrificar la autenticidad que caracteriza a la franquicia. En conclusión, los efectos visuales y el CGI de Mission Impossible Fallout representan una combinación sobresaliente de tecnología y artesanía cinematográfica.
Aunque la película es famosa por sus acrobacias prácticas y su enfoque realista, el trabajo digital desempeña un papel fundamental en prácticamente todas las secuencias importantes, desde el salto halo hasta la persecución en helicóptero, pasando por las escenas urbanas y las explosiones espectaculares. Los artistas de VFX contribuyen silenciosamente a construir una experiencia visual extraordinaria. Gracias a esta integración impecable entre efectos prácticos y digitales, la película continúa siendo considerada una de las producciones técnicamente más impresionantes dentro del género de acción y espionaje moderno. Mission Impossible. Fallout representó uno de los mayores éxitos comerciales de toda la franquicia. Mission Impossible. Cuando la película llegó a los cines, existían grandes expectativas debido al prestigio que la saga había construido durante más de 2 décadas. Las entregas anteriores habían demostrado una notable capacidad para combinar acción espectacular, historias de espionaje emocionantes y personajes carismáticos. Sin embargo, Fallout tenía la responsabilidad de superar el éxito de sus predecesoras y demostrar que la franquicia todavía podía atraer a nuevas audiencias. El resultado fue una recepción comercial extremadamente positiva que convirtió a la película en uno de los mayores triunfos de su año. Antes de su estreno, la producción ya había generado una enorme atención mediática. La participación de Tom Cruise, las noticias sobre las complejas escenas de acción y la reputación adquirida por la saga contribuyeron a crear una campaña de promoción muy efectiva. Los avances publicitarios destacaban especialmente las acrobacias realizadas por Cruise, incluyendo persecuciones, saltos desde grandes alturas y espectaculares secuencias aéreas. Estos elementos despertaron el interés tanto de los seguidores habituales de la franquicia como de espectadores que normalmente no consumían películas de espionaje. Uno de los factores que favoreció el rendimiento comercial de la película fue la confianza que el público había desarrollado hacia la marca Mission Impossible. A diferencia de otras franquicias que experimentan una disminución de popularidad con el paso del tiempo, esta saga había logrado mantener e incluso aumentar su prestigio. Cada nueva entrega parecía superar a la anterior en términos de calidad técnica y narrativa. Como consecuencia, muchos espectadores acudieron a las salas de cine con expectativas muy elevadas. Durante sus primeros días de exhibición, la película obtuvo resultados muy sólidos. Las cifras iniciales reflejaron un fuerte interés por parte del público y demostraron que la campaña de marketing había sido exitosa. El estreno se benefició de la combinación entre una base de seguidores consolidada y una amplia cobertura mediática internacional. La presencia de Tom Cruise continuaba siendo un importante atractivo comercial, especialmente en mercados donde las películas de acción de gran presupuesto suelen tener una recepción favorable. Uno de los aspectos más destacados de su recorrido comercial fue la estabilidad de su desempeño. Muchas superproducciones generan enormes ingresos durante su primer fin de semana para luego experimentar caídas significativas en las semanas siguientes. En cambio, Mission Impossible Fallout mantuvo un nivel de asistencia relativamente fuerte durante un período prolongado. Este comportamiento suele indicar que las recomendaciones del público y las opiniones positivas están ayudando a atraer nuevos espectadores. Las excelentes críticas recibidas por la película desempeñaron un papel importante en este fenómeno. Numerosos espectadores acudieron a verla después de escuchar comentarios favorables sobre sus escenas de acción, su historia y sus actuaciones. El boca a boca positivo contribuyó a prolongar su permanencia en los cines y permitió que continuara generando ingresos incluso cuando aparecieron nuevas producciones competidoras. El mercado internacional fue especialmente importante para el éxito financiero de la película. Como ocurre con muchas superproducciones modernas, una parte considerable de los ingresos provino de territorios fuera de Estados Unidos. La franquicia Mission Impossible había construido una sólida presencia global a lo largo de los años.
y Fallout se benefició enormemente de esa popularidad internacional. Europa representó uno de los mercados más fuertes para la película. Diversos países europeos mostraron un gran entusiasmo por la producción, impulsado tanto por la fama de la saga como por la utilización de locaciones reconocibles dentro de la película. Las escenas filmadas en ciudades europeas contribuyeron a generar una conexión adicional con algunas audiencias internacionales. Asia también desempeñó un papel fundamental en los resultados comerciales. El cine de acción estadounidense continúa siendo extremadamente popular en numerosos mercados asiáticos, especialmente cuando combina espectáculo visual, estrellas reconocidas y altos valores de producción. Mission Impossible. Fallout logró atraer a un amplio público gracias a estos elementos y consolidó aún más la reputación global de la franquicia. La película también tuvo una recepción favorable en América Latina, donde las aventuras de Ethan Hunt ya contaban con una importante base de seguidores. Las campañas publicitarias regionales destacaron las secuencias de acción más espectaculares y ayudaron a generar entusiasmo entre los espectadores. Como resultado, varios países latinoamericanos contribuyeron significativamente a los ingresos internacionales totales. Otro factor importante fue la capacidad de la película para atraer a diferentes grupos demográficos. Los seguidores veteranos de la saga acudieron para continuar la historia de Ethan Hunt, mientras que espectadores más jóvenes encontraron atractivo el espectáculo visual y la intensidad de la acción. Esta combinación permitió ampliar la audiencia potencial y fortalecer el rendimiento comercial general. El presupuesto de producción fue considerablemente elevado. Como ocurre con muchas películas de gran escala, la creación de complejas escenas de acción, el rodaje en múltiples países y el uso de tecnología avanzada implicaron importantes inversiones económicas. Sin embargo, el sólido desempeño en taquilla permitió recuperar estos costos y generar beneficios significativos para el estudio. Desde una perspectiva financiera, la película fue considerada un éxito rotundo. No solo logró cubrir sus gastos de producción y marketing, sino que también estableció nuevos récords dentro de la propia franquicia. Este logro resultó especialmente significativo porque demostraba que una saga iniciada décadas antes seguía siendo capaz de competir exitosamente con nuevas franquicias y tendencias del mercado cinematográfico. El impacto de su éxito comercial también tuvo consecuencias para el futuro de la serie. Los excelentes resultados fortalecieron la confianza de los estudios en la franquicia y facilitaron la producción de nuevas entregas. La respuesta positiva del público confirmó que existía un interés continuo por las aventuras de Ethan Hunt y por el estilo particular de acción que caracteriza a la saga. Más allá de los ingresos directos obtenidos en cines, la película generó importantes beneficios adicionales mediante acuerdos de distribución, licencias internacionales y productos relacionados. Estas fuentes complementarias de ingresos son cada vez más importantes para las grandes producciones cinematográficas y contribuyen a maximizar el valor comercial de una franquicia exitosa. Después de completar su recorrido en salas de cine, la atención se trasladó al mercado de entretenimiento doméstico. El lanzamiento en formatos para el hogar representó una nueva oportunidad para llegar a espectadores que no habían visto la película durante su exhibición cinematográfica. Además, permitió que los aficionados más entusiastas añadieran la producción a sus colecciones personales. La estrategia de lanzamiento doméstico incluyó varias opciones para adaptarse a diferentes preferencias de consumo. La película estuvo disponible en formato digital antes de aparecer en soportes físicos. Esta práctica se ha vuelto cada vez más común dentro de la industria, ya que permite satisfacer la creciente demanda de contenido accesible a través de plataformas digitales. Las versiones digitales ofrecieron a los consumidores la posibilidad de comprar o alquilar la película desde sus hogares. Esta modalidad resultó especialmente atractiva para quienes preferían la comodidad de la visualización inmediata sin necesidad de adquirir discos físicos. Además,
permitió que la película llegara rápidamente a una audiencia global. Posteriormente se produjo el lanzamiento en Blu-ray y DVD. Estas ediciones físicas fueron diseñadas para satisfacer tanto a espectadores casuales como a coleccionistas. Los formatos de alta definición ofrecieron una excelente calidad de imagen y sonido, permitiendo apreciar plenamente el impresionante trabajo visual realizado durante la producción. Uno de los principales atractivos de las ediciones domésticas fue la inclusión de contenido adicional. Los materiales especiales proporcionaron una visión más profunda del proceso de realización de la película y permitieron a los espectadores comprender mejor el enorme esfuerzo involucrado en la creación de las secuencias más espectaculares. Entre los contenidos adicionales se encontraban documentales sobre las escenas de acción, entrevistas con miembros del reparto y del equipo técnico, análisis del proceso de filmación y explicaciones sobre diversas acrobacias realizadas durante la producción. Estos materiales resultaron especialmente interesantes debido a la reputación de la franquicia por utilizar efectos prácticos y secuencias de acción auténticas. Mission Impossible. Fallout es considerada por muchos críticos y espectadores como una de las mejores películas de acción de la era moderna. La sexta entrega de la franquicia, protagonizada por Ethan Hunt, logró captar la atención del público gracias a su combinación de acción espectacular, narrativa sólida y altos valores de producción. Sin embargo, como cualquier película, no está exenta de virtudes y defectos. Aunque sus aspectos positivos superan ampliamente a sus debilidades para la mayoría de los espectadores, resulta interesante analizar ambos lados para comprender mejor por qué la película recibió una recepción tan favorable. Uno de los mayores puntos positivos de la película es su extraordinario nivel de acción. Desde el inicio hasta el final, la historia mantiene una intensidad constante que rara vez disminuye. Las persecuciones, combates y secuencias de riesgo están diseñadas con un nivel de detalle impresionante. A diferencia de muchas producciones modernas que dependen excesivamente de cortes rápidos y movimientos de cámara caóticos, Fallout permite que el espectador observe claramente lo que está ocurriendo. Esta claridad visual aumenta la emoción y permite apreciar plenamente el trabajo realizado por los actores y especialistas. La secuencia del salto Halo es uno de los mejores ejemplos de este aspecto positivo. La escena combina tensión, espectacularidad y realismo de una manera que pocas películas logran alcanzar. El público puede sentir el peligro de la situación gracias a la cuidadosa planificación visual y al enfoque práctico utilizado durante el rodaje. Esta atención al detalle se repite en muchas otras escenas importantes de la película. Otro punto fuerte es la dedicación física de Tom Cruise. A lo largo de los años, el actor se ha convertido en una figura casi única dentro del cine comercial debido a su disposición para realizar personalmente muchas de las acrobacias más peligrosas. Esta decisión aporta autenticidad a las escenas de acción y crea una conexión más fuerte entre el personaje y el espectador. Cuando Ethan Hunt corre por los tejados, pilota vehículos o participa en secuencias de riesgo, el público percibe que existe un esfuerzo físico real detrás de la actuación. La credibilidad de las escenas de acción también se beneficia del uso extensivo de efectos prácticos. En una época donde muchas películas dependen de escenarios digitales y efectos generados por computadora, Mission Impossible, Fallout, opta por filmar una gran cantidad de secuencias en locaciones reales. Esto genera una sensación de realismo que mejora significativamente la experiencia visual. Los escenarios se sienten auténticos y las situaciones parecen tener consecuencias reales. Otro aspecto positivo importante es la calidad de la dirección. La película demuestra un excelente control del ritmo narrativo. Aunque su duración supera las 2 horas y media, rara vez se siente lenta. Cada escena parece cumplir una función específica dentro de la historia. La acción, el desarrollo de personajes y los momentos de tensión están distribuidos de manera equilibrada.
evitando que la película pierda impulso en algún momento. La construcción del suspense merece una mención especial. La trama está llena de engaños, operaciones encubiertas y conflictos de lealtad que mantienen al espectador interesado. La incertidumbre sobre las verdaderas intenciones de algunos personajes añade profundidad a la narrativa y evita que la historia se convierta en una simple sucesión de escenas de acción. Este equilibrio entre espionaje y espectáculo constituye una de las principales fortalezas de la película. Las actuaciones representan otro punto altamente positivo. Tom Cruise ofrece una interpretación sólida y comprometida, pero también recibe un excelente apoyo por parte del resto del elenco. Cada personaje posee una identidad claramente definida y una función específica dentro de la historia. Esto permite que los miembros del equipo de Ethan Hunt se sientan importantes y no simplemente acompañantes del protagonista. Rebecca Ferguson destaca particularmente gracias a su interpretación de Ilsa Faust. Su personaje aporta complejidad emocional y moral a la historia. Ilsa no encaja fácilmente en las categorías tradicionales de aliada o enemiga, lo que la convierte en una figura intrigante. Su presencia añade capas adicionales de tensión y contribuye significativamente al atractivo de la película. Henry Cavill también aporta mucho valor al proyecto. Su presencia física, su intensidad interpretativa y la dinámica que establece con Ethan Hunt generan varios de los momentos más memorables de la historia. El contraste entre ambos personajes crea conflictos interesantes que enriquecen la narrativa más allá de la acción pura. La fotografía constituye otra gran fortaleza. La película aprovecha de manera excelente las diferentes localizaciones internacionales. París, Londres y las zonas montañosas utilizadas durante el acto final ofrecen escenarios visualmente impresionantes. La cinematografía captura tanto la belleza de estos lugares como la tensión inherente a las situaciones que enfrentan los personajes. La música también funciona de manera efectiva. La banda sonora contribuye a aumentar la tensión durante las secuencias más intensas y ayuda a mantener el ritmo de la película. Además, el uso del tema clásico de Mission Impossible genera una sensación de continuidad que resulta muy satisfactoria para los seguidores de la franquicia. Otro aspecto positivo es la evolución emocional de Ethan Hunt. A diferencia de muchos héroes de acción que permanecen prácticamente iguales durante toda una saga, Ethan continúa enfrentándose a consecuencias emocionales derivadas de sus decisiones. Sus relaciones personales, sus responsabilidades profesionales y sus conflictos internos siguen desarrollándose. Esto aporta profundidad humana a una historia que podría haberse limitado únicamente al espectáculo. La película también destaca por su capacidad para conectar con entregas anteriores de la franquicia. Algunos personajes y acontecimientos regresan de manera significativa, creando una sensación de continuidad narrativa. Los seguidores de larga data encuentran recompensas emocionales al ver cómo ciertas historias evolucionan con el paso del tiempo. También existe la cuestión de la credibilidad. Como ocurre en muchas películas de acción, algunas situaciones exigen una considerable suspensión de la incredulidad. Ethan Hunt sobrevive a circunstancias extremadamente peligrosas y logra realizar hazañas que resultarían prácticamente imposibles para una persona común. Aunque esto forma parte de la identidad de la franquicia, algunos espectadores pueden considerar que ciertos momentos cruzan la línea entre lo impresionante y lo poco realista. La dependencia del personaje de Ethan Hunt también puede verse como una pequeña debilidad. Aunque el equipo desempeña funciones importantes, gran parte de la resolución de los conflictos termina dependiendo directamente de él. Algunos espectadores podrían haber preferido una distribución más equilibrada del protagonismo entre los distintos miembros del grupo. Otro punto que ocasionalmente recibe críticas es la relativa familiaridad de ciertos elementos argumentales. La amenaza nuclear global, las organizaciones terroristas internacionales y los agentes dobles son conceptos comunes dentro del género de espionaje.
Aunque la película ejecuta estos elementos con gran habilidad, no siempre introduce ideas completamente nuevas desde el punto de vista conceptual. Algunos espectadores también podrían considerar que los antagonistas carecen de la profundidad emocional presente en otros grandes villanos cinematográficos. Aunque sus motivaciones son comprensibles dentro del contexto de la historia, el enfoque principal permanece centrado en Ethan Hunt y su equipo. Como resultado, ciertos villanos reciben menos desarrollo psicológico del que podrían haber tenido. A pesar de estas críticas, es importante señalar que la mayoría de los aspectos negativos son relativamente menores en comparación con las numerosas fortalezas de la película. Ninguno de ellos afecta significativamente la calidad general de la experiencia. De hecho, muchas de estas observaciones dependen en gran medida de las preferencias individuales de cada espectador. La razón por la que Mission Impossible, Fallout, recibió una recepción tan positiva es precisamente porque sus virtudes superan ampliamente a sus defectos. La película ofrece una combinación excepcional de acción, suspense, actuaciones sólidas y producción técnica de primer nivel. Incluso aquellos aspectos que podrían considerarse problemáticos suelen verse compensados por la calidad de los demás elementos. Además, la película demuestra una comprensión clara de lo que esperan los seguidores de la franquicia, ofrece secuencias espectaculares, personajes carismáticos y una narrativa emocionante sin perder de vista la importancia de la coherencia interna. Esta capacidad para satisfacer las expectativas del público mientras mantiene altos estándares de calidad constituye uno de sus mayores logros. En conclusión, los puntos positivos de Mission Impossible Fallout incluyen sus extraordinarias escenas de acción, el compromiso de sus actores, la calidad de la dirección, la fotografía impresionante, las sólidas actuaciones, el uso inteligente de efectos prácticos y una narrativa llena de tensión. Por otro lado, sus puntos negativos incluyen cierta complejidad argumental, una duración extensa, algunos elementos previsibles y varias situaciones que requieren una considerable suspensión de la incredulidad. Sin embargo, estas debilidades son relativamente pequeñas frente al conjunto general de virtudes. Como resultado, la película se mantiene como una de las entregas más exitosas y admiradas de toda la franquicia y como una de las mejores producciones de acción de su generación. Uno de los factores más importantes detrás del éxito de Mission Impossible Fallout fue el trabajo realizado por su director y guionista, Christopher McQuarrie. Aunque la película es recordada por sus impresionantes secuencias de acción, sus espectaculares acrobacias y las actuaciones de su reparto, gran parte de su calidad se debe a la visión creativa de McQuarrie. Su capacidad para combinar acción, suspense, desarrollo de personajes y narrativa inteligente permitió que la película se convirtiera en una de las entregas más exitosas y respetadas de toda la franquicia Mission Impossible. Christopher McQuarrie es una figura muy reconocida dentro de la industria cinematográfica. Antes de convertirse en director de grandes producciones, construyó una sólida reputación como guionista. Desde el inicio de su carrera demostró una gran habilidad para crear historias complejas, personajes interesantes y diálogos efectivos. Su trabajo llamó rápidamente la atención de otros profesionales del cine debido a su capacidad para desarrollar tramas inteligentes que mantenían al público constantemente involucrado. Como escritor, McQuarrie desarrolló una reputación basada en la precisión narrativa. Sus historias suelen estar cuidadosamente estructuradas y presentan una combinación equilibrada entre entretenimiento y desarrollo dramático. A diferencia de algunos guionistas que dependen principalmente de giros inesperados o grandes momentos de impacto, McQuarrie presta mucha atención a la lógica interna de sus relatos. Esto permite que incluso las historias más complejas resulten comprensibles y satisfactorias para el público. Uno de los aspectos más importantes de su carrera
fue su capacidad para adaptarse a distintos géneros cinematográficos. A lo largo de los años trabajó en proyectos de suspense, acción, crimen y aventura. Esta experiencia diversa le permitió desarrollar una comprensión profunda de las herramientas narrativas necesarias para construir películas emocionantes y entretenidas. Cuando llegó el momento de dirigir Mission Impossible, Fallout, ya poseía una amplia experiencia que le permitió afrontar los desafíos de una superproducción internacional. Su relación profesional con Tom Cruise desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de la película. Ambos habían colaborado anteriormente en varios proyectos y habían construido una sólida relación basada en la confianza mutua. Esta colaboración permitió que director y actor trabajaran de manera extremadamente cercana durante todas las etapas de producción. Como resultado, muchas decisiones creativas fueron tomadas con una comprensión compartida de los objetivos de la película. Uno de los aspectos más interesantes de McQuarrie como director es su enfoque hacia la acción cinematográfica. Para él, las escenas espectaculares no deben existir únicamente para impresionar visualmente al público. Cada secuencia de acción debe tener una función narrativa específica. Debe revelar algo sobre los personajes, aumentar la tensión dramática o impulsar la historia hacia adelante. Esta filosofía se refleja claramente en Mission Impossible, Fallout. Las persecuciones, peleas y secuencias de riesgo de la película no son simples exhibiciones técnicas. Cada una está diseñada para mostrar aspectos importantes de los personajes o para crear nuevos desafíos dentro de la narrativa. Gracias a este enfoque, las escenas de acción mantienen un significado emocional que aumenta considerablemente su impacto sobre el espectador. Como director, McQuarrie también demuestra una notable habilidad para manejar el ritmo narrativo. Mission Impossible, Fallout tiene una duración considerablemente larga para una película de acción moderna. Sin embargo, la mayoría de los espectadores coinciden en que el ritmo permanece sólido durante toda la historia. Esto se debe en gran parte a la forma en que el director organiza las diferentes secuencias. Los momentos de acción intensa son seguidos por escenas más tranquilas donde los personajes analizan información, desarrollan relaciones o enfrentan conflictos emocionales. Esta alternancia permite que la película mantenga un equilibrio adecuado y evita que el público se sienta agotado por una sobrecarga constante de estímulos visuales. Otro aspecto destacado de su dirección es la atención al detalle. McQuarrie es conocido por involucrarse profundamente en múltiples aspectos de la producción. Desde la planificación de escenas hasta la construcción de personajes, demuestra un interés constante por garantizar que todos los elementos funcionen en conjunto. Esta dedicación contribuye significativamente a la calidad general del producto final. La construcción de personajes es una de sus mayores fortalezas como guionista. En Mission Impossible, Fallout, Ethan Hunt no es simplemente un héroe de acción invencible. Es una persona que enfrenta conflictos morales, responsabilidades personales y consecuencias emocionales derivadas de sus decisiones. Esta profundidad convierte al personaje en alguien mucho más interesante que el típico protagonista de acción. McQuarrie entiende que el público se conecta más fácilmente con personajes que poseen defectos, dudas y conflictos internos. Por esta razón, Ethan Hunt comete errores, enfrenta dilemas difíciles y experimenta momentos de vulnerabilidad. Estas características humanizan al personaje y fortalecen la conexión emocional con la audiencia. El desarrollo de los personajes secundarios también refleja la habilidad narrativa del guionista. Luther Stickell, Benji Dunn, Ilsa Faust y otros miembros del reparto reciben suficiente atención para sentirse relevantes dentro de la historia. Aunque Ethan sigue siendo el protagonista principal, los demás personajes poseen objetivos, motivaciones y personalidades claramente definidas. Ilsa Faust representa un excelente ejemplo de este enfoque. Bajo la dirección y escritura de McQuarrie, el personaje evita convertirse en un simple interés romántico o en una figura secundaria tradicional.
En cambio, se presenta como una agente competente e independiente cuyas decisiones tienen un impacto significativo sobre la narrativa. Esta complejidad contribuye enormemente a la riqueza de la película. Otro aspecto notable es la forma en que McQuarrie maneja la tensión. La película mantiene una sensación constante de peligro e incertidumbre. Incluso durante escenas relativamente tranquilas, existe la impresión de que algo importante puede ocurrir en cualquier momento. Esta capacidad para generar suspense es una de las razones por las que la historia resulta tan absorbente. La experiencia previa de McQuarrie como escritor de thrillers y películas de misterio le permitió desarrollar una comprensión profunda de cómo administrar la información. A lo largo de Mission Impossible, Fallout, ciertos detalles son revelados gradualmente para mantener el interés del público. Los espectadores reciben suficiente información para comprender la historia, pero no tanta como para eliminar completamente el misterio. Como director visual, McQuarrie también demuestra una gran comprensión del lenguaje cinematográfico. Sus decisiones relacionadas con la composición de planos, movimientos de cámara y utilización de locaciones contribuyen significativamente a la atmósfera de la película. Cada escenario es utilizado de manera efectiva para aumentar la tensión y reforzar la identidad visual de la historia. Las secuencias filmadas en París son un excelente ejemplo de esta habilidad. La ciudad no funciona únicamente como telón de fondo, se convierte en una parte activa de la narrativa. Las calles, edificios y monumentos ayudan a crear escenarios memorables para las persecuciones y operaciones de espionaje. El director aprovecha al máximo las características únicas de cada ubicación. La secuencia final en las montañas representa otro ejemplo destacado de su trabajo visual. La combinación entre paisajes naturales, helicópteros y acción intensa genera un clímax espectacular que transmite una sensación auténtica de escala y peligro. La dirección logra mantener la claridad visual incluso durante los momentos más complejos. McQuarrie también es reconocido por su enfoque práctico hacia la producción. Aunque utiliza efectos visuales cuando son necesarios, generalmente prefiere filmar la mayor cantidad posible de elementos reales. Esta filosofía coincide perfectamente con la identidad de la franquicia Mission Impossible, conocida por sus acrobacias auténticas y su énfasis en el realismo físico. Esta decisión tiene importantes ventajas narrativas. Cuando los espectadores perciben que las escenas fueron filmadas realmente, la tensión aumenta considerablemente, el riesgo parece más auténtico y la acción resulta más emocionante. McQuarrie entiende perfectamente este principio y lo utiliza de manera efectiva a lo largo de toda la película. La colaboración entre director y actores constituye otro de los puntos fuertes de su trabajo. Muchos intérpretes han destacado su capacidad para escuchar ideas, adaptar escenas y crear un ambiente de trabajo colaborativo. Esta actitud contribuye a que las actuaciones resulten más naturales y convincentes. Su experiencia como guionista también le proporciona una ventaja particular durante la dirección. Al haber escrito la historia, comprende profundamente las motivaciones de cada personaje y los objetivos de cada escena. Esto le permite tomar decisiones precisas durante el rodaje y mantener una visión coherente del proyecto completo. Otro elemento importante es su respeto por la inteligencia del público. McQuarrie evita simplificar excesivamente la narrativa. Confía en que los espectadores son capaces de seguir una historia compleja y de interpretar pistas narrativas sutiles. Esta confianza contribuye a que la película se sienta más madura y sofisticada que muchas otras producciones de acción contemporáneas. Además, demuestra una notable habilidad para equilibrar tradición e innovación. Respeta los elementos clásicos que han definido a la franquicia durante décadas, pero también introduce nuevas ideas y enfoques visuales. Esta combinación permite que la película mantenga su identidad mientras continúa evolucionando. La recepción crítica de Mission Impossible Fallout reflejó ampliamente el reconocimiento hacia el trabajo de McQuarrie.
Numerosos comentaristas destacaron la calidad de la dirección, la estructura del guión y la capacidad para combinar espectáculo con desarrollo narrativo. Muchos consideraron que su contribución fue uno de los factores principales detrás del éxito de la película. Desde una perspectiva más amplia, el trabajo realizado en Mission Impossible, Fallout, consolidó aún más su reputación dentro de la industria cinematográfica. La película demostró que era capaz de manejar proyectos de enorme escala sin sacrificar la calidad narrativa. Esta combinación de habilidades técnicas y narrativas es relativamente poco común y explica gran parte de su prestigio profesional. En conclusión, Christopher McQuarrie desempeñó un papel fundamental en el éxito de Mission Impossible, Fallout, tanto como director como guionista. Su experiencia narrativa, su comprensión de la acción cinematográfica, su atención al desarrollo de personajes y su capacidad para construir suspense permitieron crear una película que destaca dentro del género de espionaje y acción. Gracias a su visión creativa, la película logró combinar espectáculo visual, profundidad emocional y entretenimiento de alta calidad. Su trabajo demuestra cómo una dirección sólida y un guión cuidadosamente elaborado pueden transformar una gran producción comercial en una experiencia cinematográfica memorable y duradera. El final de Mission Impossible, Fallout, es considerado uno de los desenlaces más emocionantes e intensos de toda la franquicia Mission Impossible. Después de más de 2 horas de espionaje, traiciones, persecuciones y amenazas nucleares, la película culmina con una carrera desesperada contra el tiempo en la que Ethan Hunt y su equipo deben evitar una catástrofe global. Aunque la acción espectacular ocupa gran parte del clímax, el verdadero significado del final va mucho más allá de las explosiones y los enfrentamientos físicos. El desenlace funciona como una conclusión emocional para varios personajes y como una reafirmación de los valores que han definido a Ethan Hunt durante toda la saga. Para comprender completamente el final, es importante recordar la amenaza principal de la historia. Los Apóstoles, una organización terrorista vinculada a Solomon Lane, han obtenido acceso a dispositivos nucleares capaces de provocar una devastación masiva. Su objetivo no es simplemente causar destrucción física. Creen que el sufrimiento y el caos son necesarios para transformar el mundo. Desde su perspectiva extremista, una tragedia de enormes proporciones obligaría a la humanidad a reconstruirse de una manera diferente. A medida que la película avanza, Ethan descubre que los terroristas planean detonar 2 bombas nucleares simultáneamente en una región montañosa de Cachemira. La ubicación no ha sido elegida al azar. La explosión provocaría una contaminación masiva del suministro de agua que abastece a millones de personas. Aunque las detonaciones ocurrirían en una zona relativamente aislada, las consecuencias afectarían a una enorme parte de la población durante muchos años. Cuando el equipo finalmente localiza el lugar donde se encuentran las bombas, la situación se vuelve extremadamente crítica. Los terroristas ya han iniciado la fase final de su plan, y el tiempo disponible para detenerlos es muy limitado. Desde ese momento, la película se transforma en una carrera contrarreloj donde múltiples acontecimientos ocurren simultáneamente. Uno de los aspectos más importantes del final es que Ethan y sus compañeros deben dividirse para afrontar diferentes desafíos al mismo tiempo. Benji Dunn, Luther Stickell e Ilsa Faust trabajan para localizar y desactivar los dispositivos nucleares, mientras Ethan persigue al verdadero responsable de activar la detonación. Esta estructura narrativa aumenta considerablemente la tensión, porque el éxito de la misión depende de varias operaciones que deben completarse de manera coordinada. Mientras tanto, se revela completamente la verdadera identidad y lealtad de August Walker. Durante buena parte de la película, Walker se presenta como un agente de inteligencia que colabora con Ethan. Sin embargo, finalmente queda claro que ha estado trabajando secretamente para facilitar los planes de los terroristas. Esta revelación transforma el conflicto principal de la historia. Ya no se trata únicamente de detener una amenaza externa,
también implica enfrentarse a alguien que había estado operando desde dentro durante gran parte de la misión. Walker representa una filosofía completamente opuesta a la de Ethan Hunt. Mientras Ethan valora cada vida humana y está dispuesto a asumir riesgos extraordinarios para proteger a los demás, Walker considera que los resultados justifican cualquier medio. Esta diferencia ideológica ha estado presente desde sus primeras interacciones, pero alcanza su máxima expresión durante el desenlace. La persecución en helicóptero constituye una de las secuencias más espectaculares del final. Walker intenta escapar mientras transporta el dispositivo necesario para completar la detonación de las bombas. Ethan, consciente de que millones de vidas dependen de detenerlo, toma la decisión de perseguirlo utilizando otro helicóptero. Esta secuencia representa mucho más que una simple escena de acción. Simboliza el enfrentamiento definitivo entre dos visiones opuestas del deber, la responsabilidad y la moralidad. Durante la persecución, la película mantiene una sensación constante de urgencia. Cada segundo cuenta. Mientras Ethan intenta alcanzar a Walker, sus compañeros luchan desesperadamente por encontrar una manera de neutralizar los dispositivos nucleares. El montaje alterna entre ambas situaciones, recordando constantemente al espectador que cualquier error podría provocar una catástrofe irreversible. Uno de los elementos más interesantes del final es que no depende únicamente de la fuerza física. Aunque existen enfrentamientos violentos y maniobras peligrosas, el verdadero conflicto gira en torno a decisiones, sacrificios y responsabilidad moral. Ethan no está intentando derrotar a Walker simplemente porque sea su enemigo. Está tratando de impedir una tragedia que podría destruir innumerables vidas inocentes.